Esta presentación es posible gracias a los aportes del Consorcio de Mujeres Empoderadas Construyendo Paz en alianza con el Consejo de Redacción. Pues bien, lo que les voy a presentar el día de hoy es ejemplos de la resolución 1325 y su aplicación, y voy a hacer un gran énfasis en los temas de medios de algunos periódicos o expertos que han escrito en hechos coyunturales del país en materia de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad. Pues bien, hay unos antecedentes importantes cuando se escribe o sea, es reportero de guerra o es reportero de hechos violentos que viven los países, y es necesario tener claro como elementos del derecho internacional, como qué es el crimen de guerra, qué es el crimen de lesa humanidad, qué es el genocidio, cuál es el Estatuto de Roma, y sobre todo en casos de la implementación de la resolución 1325 es importante tener claro lo que es la justicia transicional y los tribunales internacionales de Ruanda y de Yugoslavia, que fueron los dos primeros tribunales que señalaron lo que significa el delito de violencia sexual en el marco del conflicto. ¿Y por qué es importante estos conceptos? Porque de velar la violencia sexual en el marco de señalarlo como un crimen de guerra requiere unas condiciones y requiere unas acciones específicas que señale que realmente el crimen se ha dado como crimen de guerra o como estrategia de guerra. Y hace parte de lo que los abogados y abogadas pues estipulan dentro de los conceptos de sistematicidad o dentro de los conceptos de estrategia de guerra o masividad o actos que afectan de manera global como son los delitos de lesa humanidad. Pues bien, en el marco de la justicia transicional hemos trabajado los conceptos de verdad, justicia y reparación que están estipulados en pactos internacionales y en convenciones, pero también se ha logrado incluir el concepto de garantías de no repetición, y es lo que en Colombia estamos en este momento de implementación, hablando de lo que significa realmente la protección y vida de los líderes en un escenario de garantías de protección. La verdad, pues evidentemente es a lo que nos exponemos a la hora de trabajar escenarios de la justicia transicional, donde se articula con justicia y reparación, pero es necesario entender que la justicia transicional llega a Colombia hacia el año 2004-2005 con el proceso que se adelantó en Justicia y Paz, donde las instituciones hicieron unos ajustes institucionales, que quiere decir que en la Fiscalía se creó una instancia específica para la justicia y la paz, en la Defensoría también, en la Procuraduría, y a esto el país se dio a la tarea de hacer estos escenarios de transición y presentar estos ajustes institucionales. En el marco de esta transición encontramos comisiones de la verdad, que ustedes saben, tiene un mandato de 3 años en este país, y que lo que hace es develar qué pasó, por qué se dio y razones de cómo prevenir o cómo no volver a estos hechos que causaron tanto daño y que se convirtieron en una crisis humanitaria para Colombia. Procedimientos judiciales, y en este caso tenemos la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, escenarios de reparación que se articulan con las unidades de víctimas. Muy importante en este proceso de transición que tenemos actualmente, porque se hace una transversalización con justicias indígenas y ancestrales y algunas acciones de mecanismos informales alternativos de ir señalando o ir haciendo en los marcos de la justicia transicional acciones de perdón, acciones de reconciliación o lo denominado acciones tempranas de reparación.
También Colombia pasó por un espacio que se llamó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y también el escenario de memoria histórica que hacen parte como esos escenarios de transición. Las violencias que se viven en el marco del conflicto se basan básicamente y desde el feminismo y desde el trabajo de las mujeres señalamos que las violencias no se dan en el marco del conflicto armado. Es decir, si recordamos a nuestras abuelas, vivían acciones de violencia, nuestros abuelos quizás les pegaban a ellas, las maltrataban, y eso pues hace parte de esta cultura en la que vivimos, hace parte de un machismo exacerbado, pero que cuando se llega al escenario del conflicto, pues evidentemente se aumentan estas violencias. Ya no solamente viven la violencia dentro de su casa, sino cuando van de un pueblo a otro, son requisadas por los grupos armados, son tocadas, son violentadas y en algunos casos viven la violencia sexual. También hay una subvaloración de lo femenino. Entonces, en algunos casos, y como estamos en el marco del conflicto, hemos encontrado en algunos momentos que los grupos armados dicen, eh, cuando se presentan masacres, ¿para qué vamos a gastar una bala en una mujer? Mejor matémosla de otra manera. Y eso es supremamente cruel porque las han matado a puñaladas, a golpes, y su muerte es bastante eh, dura y torturosa, es una tortura realmente, y lo hacen por la concepción que se tiene de que lo femenino es subvalorado. Y eso a la hora de la verdad, la justicia y la reparación es importante tenerlo presente. Cuando hay desapariciones forzadas, por ejemplo, lo que se ha señalado es que las mujeres, antes de que sean asesinadas, pasan por unos momentos de tortura muy fuertes que en algún momento está relacionado no solamente con la violencia sexual, sino con otros vejámenes que afectan la integridad y los derechos de las mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque hay una concepción dada en el concepto de lo patriarcal que lo femenino no tiene valor. Y esto también se asocia a los grupos LGTBI, sobre todo a hombres eh, que se han visto de alguna manera involucrados porque los denominan las mujercitas o las débiles o porque se asemejan más a las acciones de las mujeres y entonces son asesinados no por quitarles la tierra, no por las grandes riquezas que puedan tener o por el prestigio que tienen, sino porque se asocia a lo femenino y es una subvaloración a lo masculino. Por lo tanto, si usted atenta con lo masculino, es una acción eh, subversiva, por decir de alguna manera, o que está rompiendo los cánones del ser hombre y ser mujer, y por lo tanto, si usted es hombre, pórtese fuerte, duro, no llore, no tenga acciones que se parezcan a lo femenino, y en aras de la pureza masculina, pues evidentemente atentan contra los grupos LGTBI. También dentro de estas acciones de violencia encontramos que en las mujeres se ve unas tácticas que se emplean en el marco del conflicto, que es, por ejemplo, castigar a las mujeres que cambian esos roles de género tradicionales, entonces cuando empiezan a ser líderes, cuando empiezan a, no sé, ser candidatas al consejo, cuando son reconocidas por el trabajo que hacen en el medio ambiente, cuando las mujeres empezamos a meternos en la política, pues evidentemente somos una amenaza y por lo tanto pasamos a ser objetivo militar de los grupos armados ilegales. También se utiliza la estrategia de la violencia contra las mujeres como un arma de atacar al enemigo. Entonces, de alguna manera, las mujeres que son novias de policías, novias de
personas del ejército, pues ellas se ven afectadas por los grupos guerrilleros, o lo contrario, si es cercana a alguien que aparentemente o se reconozca como guerrillero, pues evidentemente puede estar en situación de amenaza o en situación de riesgo por los grupos también del ejército o de la policía. Y esto lleva a que se vea como acciones, por ejemplo, de algunos grupos armados que planteaban que si ustedes son chismosas, si ustedes le quitan o se meten con el marido de la otra, o si en algún momento contradicen nuestras órdenes, pues entonces son expuestas públicamente a que barran el parque, a que ellas asuman unos roles que por castigo las ponen y les colocan en títulos como las chismosas, como la quitamaridos, en fin. Estas son acciones que degradan a las mujeres que viven los conflictos y que en estos escenarios tienen que pues vivir, y que han sido con estas comisiones de la verdad o con los espacios de justicias transicionales donde empiezan a salir estos hechos de violencia que viven las mujeres en el marco del conflicto. Hay otras situaciones que son como los impactos que tienen las mujeres en el marco del conflicto, que son riesgos que se viven de manera diferencial. Por ejemplo, cuando las amenazan. Cuando hay una amenaza a un hombre, pues lo amenazan por ser líder, por ser reconocido, y lo amenazan a él directamente. Muy pocas veces se ha visto que amenacen a un hombre y a sus hijos, mientras que para las mujeres es tradición que casi siempre en las amenazas lo primero que les nombran son sus hijos, sus hijas, su mamá, su papá, porque claro, las mujeres nos ven con un liderazgo, sí, pero con un liderazgo detrás tenemos familias y tenemos grupos o familiares a quienes protegemos. A los hombres no, a los hombres realmente las amenazas son directas, son a ellos, la intimidación es básicamente por su rol, mientras que para las mujeres sí su intimidación está relacionada con matar a sus hijos, desaparecerlos, torturarlos. En algunos casos hemos visto que, por ejemplo, a las instituciones o a los hombres les mandan sufragios o coronas, mientras que a las mujeres les pueden mandar una muñeca destrozada con esmalte rojo, demostrando que así va a quedar su hija. Entonces, como pueden ver, los impactos son bastante fuertes y mucho más psicológicos para las mujeres, y acentúan evidentemente estas situaciones de conflicto, estos estereotipos del deber ser hombres o deber ser mujeres. Las mujeres entonces en estas situaciones de conflicto también enfrentamos unos riesgos particulares como el riesgo del desplazamiento, y aquí veíamos en todas estas acciones de desplazamiento, de cada 10 personas que se desplazan, por lo menos son 6 mujeres que están desplazadas, porque en el conflicto realmente lo que vimos es que a los que asesinan son a los hombres, y las mujeres quedan al cuidado de sus comunidades, de sus familias, y son las que se ven enfrentadas a este tipo de situaciones de riesgos de desplazamiento. Hay una situación importante que quisiera llamar la atención, y sobre todo cuando ustedes hacen artículos, y es la respuesta institucional. Y en la respuesta institucional es preguntarnos frente a este hecho, ¿qué hizo la Fiscalía? ¿Qué hace la Defensoría? Y quizás cuando uno lee un documento periodístico, sería importante saber si esto, si yo o a mi familia o a alguien cercano o a mí misma me sucede esta situación, ¿yo a dónde acudo? Y eso es importante que se conozca cuál es la respuesta institucional que tienen los gobiernos en cada uno de los territorios frente a estos hechos de violencia que quizás viven las mujeres, o que viven los grupos como las niñas y las mujeres indígenas. ¿Qué hacer frente a una situación de conflicto o frente a hechos o riesgos a los cuales nos vemos enfrentadas en el marco del conflicto armado? La resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas surge en el año 2000,
y surge por unas acciones y unas tareas internacionales que se hacen desde el movimiento de mujeres, desde los mismos países, y también por un convencimiento de las Naciones Unidas en señalar que los delitos de las mujeres en el marco del conflicto siguen siendo invisibilizados y que las mujeres tenemos unas acciones diferentes de cómo interactuar frente al conflicto. Hacia el año 2000 entonces surge este proceso de crear esta resolución, y también en Colombia se estaba adelantando un proceso entre la FARC-EP y el gobierno Pastrana, y aquí surge una organización que se llama la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, IMP, que es de la que yo les quiero contar su experiencia en el marco de la 1325 y la experiencia con los medios de comunicación. Esta organización tiene presencia en 70 municipios del país y trabaja por el derecho a la paz y el derecho de las víctimas en el marco de la justicia transicional. Ahí ustedes pueden ver un artículo, es el artículo que escribe Florence Thomas en el año 2000, y lo escribe porque hay una gran discusión en el movimiento de mujeres sobre lo que significaba ir a San Vicente del Caguán a presentar las propuestas de las mujeres, porque estaban en un marco de negociación entre la FARC y el gobierno Pastrana, y habían ciertas tensiones, y allí habían unas audiencias especializadas que se construyeron para escuchar a la población. Dentro de esas se solicitó que pudiera estar las mujeres, pero con un gran enfoque de lo que eran los riesgos de las mujeres en materia de empleo, en materia de lo que significaba la situación laboral y el sector informal que por esa época empezaba a aumentar. ¿Y qué se relacionaba esa situación del empleo en el marco del conflicto armado y cuáles eran los efectos del conflicto armado en las mujeres? Pues bien, el movimiento de mujeres se dio a la tarea de discutirse si se iba, si se interlocutaba con los guerreros, si ir a hablar a este espacio era pertinente o no. Y Florence Thomas lo deja escrito en un artículo del Tiempo, y que ustedes pueden leerlo y mirar específicamente las tensiones que vive el movimiento de mujeres, teniendo claro que en ese momento, que fue hacia el mes de junio, la resolución 1325 del Consejo de Seguridad aún no se había pronunciado, pero muestra esas discusiones que se dan sobre la participación de las mujeres en escenarios de diálogo y negociación del conflicto. Por eso me parece muy importante que ustedes la puedan leer y analizar, y sobre todo analizarla desde la visión del periodismo. Entonces, hacia octubre, por eso ya estamos en los 20 años de esta resolución, surge claramente la resolución 1325, que se centra en la prevención de los conflictos, en trabajar justamente acciones de incidencia de las mujeres, e insta a todos los estados partes a que involucren a las mujeres en todos los procesos de diálogo y negociación del conflicto, pero al mismo tiempo señala la importancia de las mujeres en la sostenibilidad de la paz. Se trabajan las 4 estrategias que ya las habíamos en algún momento mencionado, que son la participación, la prevención y la protección, y para nosotras, en el marco del conflicto y en Colombia, algunas partes del movimiento de mujeres habla de poner fin al conflicto y a la impunidad, básicamente con la estrategia de incidir en los procesos de hacer visible la violencia sexual de las mujeres en el marco del conflicto armado. Bien, para nosotras esta resolución no es sola. La resolución tiene un bloque de otras resoluciones que han surgido desde el año 2000, como la resolución 1820, que muestra que los crímenes de guerra deben estar excluidos de leyes de amnistía, pero como les digo, para que se convierta en crimen de guerra hay que cumplir con unas reglas
establecidas bajo unos estatutos internacionales. También exige esta resolución, la 1820, consultar a las mujeres para elaborar los mecanismos de protección en el marco de los del desarme, desmovilización y la reincorporación, pero también incluirlas en los escenarios de la justicia transicional. Existe otra resolución que es la 1888 del 2009, que también hace parte de esta agenda de mujeres, paz y seguridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que insiste mucho en que los jefes militares, tanto de las instituciones del Estado como de los que vienen a misiones de paz, cumplan con la resolución 1325 y que cumplan con incluir de manera como acción positiva, visibilizar a las mujeres en los procesos de desarme, reincorporación, y que se permitan tener unos programas especializados para las mujeres, sin desconocer que de manera transversal es importante que se incluyan estas resoluciones. Y finalmente está la resolución 1889, que refuerza e incita mucho a que se incluya la resolución 1325 en los países con un plan de acción establecida. Hay una resolución muy reciente que es la 1960, que explícitamente prohíbe la violencia sexual. Para llegar a estas decisiones en el Consejo de Seguridad, pues evidentemente ha tenido que pasar pues por unas discusiones muy profundas, pero es un gran avance que se pronuncie frente a que en los códigos de conducta, en manuales, se debe prohibir la violencia sexual, en especial en los grupos de ejércitos que acompañan las misiones de seguridad. Y esto es un gran avance para la prevención de las violencias que se viven durante el proceso de implementación de los acuerdos. Bien, voy a iniciar un trabajo más desde la experiencia, desde lo que ha sido la implementación de la resolución 1325 desde una organización que es la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, IMP, y trabajar en relación a la Ley 975 de Justicia y Paz. Pues bien, entonces les comentaba que en el año 2004-2005 el país se dio a la tarea de iniciar estos procesos de justicia transicional. Nosotras como organización de mujeres documentamos una serie de casos, pero también insistimos mucho en la ley 975 en que se dejaran unas acciones específicas para las mujeres, por ejemplo, que en las audiencias de violencia sexual se hicieran a puerta cerrada, que en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación participaran mujeres de la sociedad civil, que en la Defensoría del Pueblo atendiera a las víctimas, en especial a las víctimas de violencia sexual. Y esto nos llevó a documentar una serie de casos, alrededor de 421 casos identificamos en los 70 municipios donde teníamos presencia, específicamente de grupos paramilitares, porque en ese momento la ley se centraba básicamente en ese escenario de justicia y paz. De esos 421 casos, encontramos 60 casos de violencia de género, incluida la violencia sexual. Cuando hablamos con estas mujeres, solamente 45 mujeres decidieron iniciar procesos judiciales. Ya de entrada, ustedes pueden ver un porcentaje de impunidad, mujeres que decidieron no hablar porque había un contexto de presión de los grupos armados, porque se sentían inseguras, porque no habían las suficientes condiciones para participar en los procesos judiciales. Y pues bien, estas mujeres que tomaron la decisión, pues se vieron afectadas por muchas amenazas, por muchas acciones de presión, aún de sus mismos familiares, como así, pero si la violencia sexual usted nunca nos había contado, ¿por qué sale ahora? Es mejor quédese callada, eso hace parte de su vida íntima. Y pues bueno, estas son las acciones que se viven y que se viven en lo familiar, en la sociedad,
y que a nivel nacional pues también se veía como un alto riesgo documentar estos casos. ¿Cuáles documentamos? El caso de Hernán Giraldo es el conocido por ser el patrón de la Sierra Nevada de Santa Marta o con el alias El Taladro. Aquí acompañamos a 14 mujeres que logramos demostrar que evidentemente él sí cometió delitos de violencia sexual. Hernán Giraldo se reconocía como el dueño y señor no solamente de las tierras, sino de la población y en especial de las niñas. Sus preferencias era tener relaciones sexuales con mujeres o con niñas que estaban en la etapa de su primera menstruación y que para él era muy importante que las niñas que llegaran a hacer de él fueran niñas vírgenes porque se tenía el imaginario que si eran niñas vírgenes, él tenía un nivel de protección espiritual, un nivel de protección del más allá y que por lo tanto a él nunca le iba a pasar absolutamente nada. Hay, por ejemplo, versiones de una de las comandantes del grupo de Hernán Giraldo que decía, para el patrón, la mejor gallina y la mejor mujer. Había una situación muy importante a la hora de probar el delito, pues porque el delito de violencia sexual, como todos los delitos, tenemos que probarlo. Y la prueba fundamental aquí fue que Hernán Giraldo lo que hacía cada vez que tenía hijos era llamar a la registraduría y registrarlos como hijos de él. Y cuando se ve el registro, vemos que el niño que se está registrando, pues es de una madre que tiene 15 años, que tiene 16 años, y que es hijo de Hernán Giraldo, que en ese momento podía tener 35, 40, 50 años, y que era, claro, una acción de violencia contra una menor de edad. Y bueno, esta fue la prueba máxima que tuvimos, además de, por supuesto, la verdad de las víctimas, y Hernán Giraldo reconoce los delitos. En el marco de este escenario lo reconoce y reconoce que sí, que él violentó a las mujeres y que él creía que al inicio no era ninguna violencia, pues porque eran indígenas, que había un contexto, y por ahí intentó su abogado y él bajarle un poco el perfil al delito, situación que con fiscalía se dejó claro que fue un delito que se estableció y que estaba involucrado en el marco de las violencias sistemáticas que se vivieron en la Sierra Nevada de Santa Marta. El otro caso que tenemos y que también es muy emblemático, hace parte de una situación de mujeres de un corregimiento llamado el Corregimiento de Libertad, ubicado en San Onofre, Sucre. Allí Marco Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso, castigaba a las mujeres, se las llevaba, es decir, las tenía en su casa retenidas, secuestradas por 8, 5, 10 días, aún hasta 14 días, y dentro de ese proceso de secuestro las violaba. Nosotras acompañamos 9 víctimas. Estas 9 víctimas todo el tiempo estuvieron amenazadas y estuvieron en alto riesgo porque en esa zona el paramilitarismo continuaba como acción de presión durante todo lo que fue el proceso de versiones libres. Marco Tulio Pérez Guzmán nunca reconoció el delito en Justicia y Paz. Él es uno de los paramilitares que pierde el beneficio de estar 8 años en cárcel si decía toda la verdad, así que lo pierde. Pasamos a justicia ordinaria y en justicia ordinaria, en mitad del proceso, reconoce los delitos de violencia sexual. Y bueno, ya tenemos sentencia a favor nuestro, a favor de las víctimas, y él tiene que estar alrededor de 28 años de cárcel por estos delitos. Hay otros delitos que están ubicados en el bloque en los bloques de Urabá, de los paramilitares. Hay otros en el eje cafetero y en Bogotá, que pues evidentemente también vivieron el escenario del conflicto, y hay uno en especial que es con niños y con niñas víctimas de violencia sexual que están ubicados
en el corregimiento de Riachuelo, en el municipio de Charalá, en Santander. Esta hace referencia al bloque de Guanentá, y ahí sí me voy a detener en algunos pasajes muy importantes, porque es cómo los contextos ayudan a que estos delitos se den. Pues bien, está Charalá ubicado en la provincia Guanentá de Santander. Es un corregimiento que está a hora y media, más o menos, una hora de Charalá, y que allí desde el año 2001 operó el Bloque Central Bolívar. Tenía influencia en 33 municipios de Santander. La estructura paramilitar en Santander y específicamente en este bloque, el bloque de Guanentá, y en esta provincia de Guanentá, tuvo el control total de la población, y se encontraron con un escenario muy particular. Y el escenario es que la rectora del colegio, que es el colegio del Estado Nacional, que es el Colegio Nuestra Señora del Rosario, que es un colegio pues con la población que se tiene allí, alrededor de 500, 400 niños en su momento se logró tener. Estaba dirigido por una señora que se llama Lucila Gutiérrez de Moreno, y su esposo, que fue concejal de Charalá, que se llama Luis Moreno. Estas dos personas, y ustedes entenderán que en un municipio, tanto la rectora como un concejal tiene una presencia, un reconocimiento en lo simbólico muy importante, y ellos, lo que dice las versiones libres, es que ellos se convirtieron en el apoyo de los paramilitares. De esta manera, en ese corregimiento de Riachuelo se pueden hacer reinados de belleza, donde las niñas son expuestas a todo lo que significa su cuerpo, que los paramilitares buscaran recursos supuestamente para el colegio, que era una acción del colegio para mejorar las relaciones de la comunidad. Los obligaban a todos a ir a esos reinados, obligaban a las niñas a que se vistieran de esta o de otra manera. Y allí, en este contexto, pues claro, tenía a la rectora, al exconcejal, y tenían a un grupo de personas de la alta sociedad de esa comunidad a favor de los paramilitares, y por eso allí se creó una base militar que se instaló en Riachuelo para procesos de entrenamiento. El Bloque Central Bolívar capacitaba ahí a sus grupos, y dentro de eso la rectora permitía que los niños fueran a esta escuela de entrenamiento. Los niños desarrollaban sus jornadas escolares en la mañana, pero en la tarde prestaban guardia y patrullaje en estas zonas, y también iban a la escuela de entrenamiento. Una de las víctimas dice, y abro comillas, ahí estudié en la mañana y en la tarde hacía mis tareas como patrullero de la organización paramilitar. Estudié casi un año, era en el año 2003. Por abandono de guardia, el comandante Rodrigo, era el jefe paramilitar, me dijo que me fuera de ahí, que no me quería ver más en Riachuelo. Por lo tanto, esta víctima tuvo que salir, no porque no cumpliera las tareas de estudiante, sino porque abandonó el punto de guardia, y esto hizo que lo desplazaran y fuera, su familia tuviera que hacer acciones para sacarlo de ahí. Hay otra víctima que dice, abro comillas, lo que sí sé es que cuando salíamos del colegio vi a varios muchachos, entre ellos pues yo, estaba ahí, vimos a las AOC que llevaban a una casa donde ellos vivían, y los llevaban a los jóvenes y a ellos a limpiar armas y a hacer aseo. Esa casa es la que hoy día es de Luis Moreno, es decir, del exconcejal, una casa grande pegada al colegio,
A ellos los llevaron 2 o 3 veces e íbamos entre niños de entre 8 y 11 años, es decir, compañeros de esta víctima de 4 y de 5, de cuarto y de quinto de primaria. Y así sucesivamente hay varios relatos. Aquí quiero señalar un relato que los mismos paramilitares hacen. Ernesto Báez, en una de las audiencias, manifiesta que él fue invitado a Riachuelo porque los paramilitares, y en especial alias Rodrigo, quería que viera la infraestructura creada para el entrenamiento, pero además que era una zona muy tranquila. Él dice, Ernesto Báez, dice claramente que él se sintió tan tranquilo y que llegó a esta zona y que se sorprendió cuando vio a los niños y a las niñas del colegio desfilando, que además los niños marchaban al lado de los grupos de su gente paramilitar y que le pareció muy bello ver que el colegio había hecho una acción artística para la llegada de él, como danzas, poesías, y que habían banderitas de recibimiento a él. Él dice que fue un momento para él emocionante y lo dice en audiencia y que pues evidentemente la rectora estaba ahí, que la rectora pues lo recibió y lo recibió muy bien. Esto señala claramente un hecho muy importante y es que la comunidad estaba presionada, pero que había una acción voluntaria de la rectora y del concejal para acompañar este proceso con los grupos paramilitares y en especial promover de alguna manera que los niños y las niñas se acercaran a estos grupos paramilitares. Los reinados de belleza pues fue la estrategia para violentar a las niñas y estas acciones de exponer a las niñas, de convertirlas en adultas, en recordar que estas niñas eran, después de estos reinados, abusadas sexualmente, pues evidentemente muestra un contexto de violencia que vivieron las mujeres y en especial las niñas en el marco de lo que fue el Colegio Nuestra Señora del Rosario y de toda esta institucionalidad que se dio en torno a la violencia. Aquí quiero señalar que esto no hubiera sido posible visibilizarlo, ni mucho menos posicionarlo en el país para que se viera lo que había pasado en Riachuelo, sino es por un trabajo que se adelantó con Noticias 1, que empezó a mostrar las situaciones de lo que pasaba en Riachuelo. Ellos fueron, grabaron, hablaron con Luis Moreno, con Lucila, y lo que ellos decían es que no, las niñas en ningún momento fueron víctimas de violencia sexual, que más bien los paramilitares habían sido víctimas y acosados por las niñas en esta zona. Que el bloque central Bolívar llegó ahí, que ellos se sentían presionados por ellos y que por eso pues ellos no podían denunciar ni hacer absolutamente nada. También Laura Gil, en uno de sus artículos en El Tiempo, escribe una columna que se llama La directora de escuela, que nos parece muy importante que ustedes lo puedan leer, analizar, porque lo que señala claramente es que estos terceros involucrados, es decir, la rectora y el exconcejal, promovieron durante mucho tiempo que se dieran violencias, no solo contra niñas, sino contra niños, y sobre todo con niños que estaban siendo desprotegidos o que sus familias no estaban ahí en el casco urbano, sino que estaban más en la zona rural y que eran muy pobres y que realmente están en una situación de vulnerabilidad que muy bien la rectora lo sabía y que esto permitió justamente que los paramilitares hicieran lo que hicieron en este corregimiento. Entonces, ustedes pueden ingresar y ver claramente lo que pasa alrededor de este caso. Y también hay otro artículo que hace referencia a la escuela, que es cuando se señala por parte de justicia ordinaria
una situación donde la señora Lucila y el señor Luis Moreno dieron la orden de matar a Libardo Díaz. Libardo Díaz, ¿quién es? Es un líder, es una persona que llega de Mogotes a Riachuelo. Por ser de Mogotes y ser otra provincia, lo describen como una persona que era auspiciadora de la guerrilla, en especial del ELN, y empiezan a sospechar de él. La gente en el pueblo dice, era una persona que nos ayudaba, lo contratábamos y vino como por la cosecha de café, pero estando el día del campesino, que es un momento muy importante para los pueblos, este campesino estaba compartiendo con sus amigos, fue llamado por los paramilitares, lo llevaron al colegio y estando en el colegio la señora rectora le dice a alias El Gatillo que lo mate porque ella sabe que él es guerrillero. Evidentemente lo asesinan. Pero pues claro, estaba el pueblo afuera, estábamos el día del campesino, ¿qué hacemos con el cuerpo? Entonces la señora rectora dice, pues entiérrelo ahí atrásito del colegio, pues estamos aquí dentro del colegio, así que no hay problema, pero con la situación que los niños y las niñas días después se encuentran con el cadáver de Libardo Díaz. Los niños empiezan a gritar, las niñas también salen supremamente asustadas y le comunican a la rectora. La rectora los llama y les dice, quédense callados, para nosotras en este momento tenemos que guardar la calma y llama a los paramilitares para que los paramilitares retiren retiren ese cuerpo y lo lleven a el río y en el río lo puedan sacar, lo escuarticen y lo desaparezcan. Esto ya fue ratificado en sentencia de justicia ordinaria en Santander, en Bucaramanga, y ellos están condenados por este delito. Desafortunadamente, por tantas cosas que se presentan en el país, ellos están desaparecidos, se fugaron y Fiscalía no los encuentra y ellos no están pagando la condena en cárcel, como dice la sentencia y como se logró probar en esta sentencia que ellos sí dieron la orden, mandaron a descuartizar el cuerpo de Libardo y que además ellos eran promotores del paramilitarismo en esta zona. Hay otros casos que se adelantan en torno a ellos. Justicia y Paz demostró claramente que ellos eran terceros involucrados y que se tenía que iniciar un proceso de investigación. Bien, eso es mostrar lo que pasa en el conflicto armado. Su relación con la 1325 es señalar claramente los delitos de violencia sexual, en especial en niños y en niñas, y quiero que señalen o muestren claramente la articulación que tuvimos con dos espacios importantes, es como Noticias 1 y como el periódico El Tiempo, con la columnista Laura Gil, quien estuvo en este corregimiento, habló con las víctimas y pudo ganarse la confianza para poder hacer estos artículos que permitieron sacar la situación que se vivía en Santander, sacarlo y mostrarlo a nivel nacional, y eso nos dio un alto nivel de protección, porque en la medida que elevamos el costo, es decir, mostramos lo que está pasando en los territorios, la comunidad internacional, el mismo Estado, las instituciones como la Fiscalía, empiezan a dar una visión diferente de lo que está pasando en el territorio y eso ayuda mucho a las víctimas. El papel que ustedes juegan como periodistas, como referentes de opinión, es muy importante para las víctimas. Ganar confianza con las víctimas es un paso fundamental y perderle el miedo también de parte nuestra como sociedad civil a que el periodismo juegue un papel importante y que sea un coayudante de demostrar lo que pasa en el país. Eso hace parte de ganar confianzas, pero de creer en que el periodismo puede hacer un papel muy importante a la hora de develar lo que pasa en las regiones.
El otro hecho que quiero señalar es que empieza el proceso de diálogo y negociación entre FARC y Gobierno Santos hacia el año 2012, 2013, y las imágenes que empezamos a ver en los medios de comunicación es, en primera línea, Iván Márquez y Humberto de la Calle. Los grupos que se empiezan a notar es Sergio Jaramillo, primera línea, ustedes logran ver ahí 5 personas, incluidos los delegados que acompañan los procesos de diálogo y negociación como Noruega. Entonces son hombres y son hombres que de alguna manera han estado o relacionados directamente con hacer el conflicto o delegados de los gobiernos para promover la solución de estos conflictos. Y las mujeres no aparecemos. Quizás ahí ustedes pueden ver la presentadora en Noruega, pero como la presentadora. Y nosotras empezamos a preguntarnos qué pasa. Y como ya teníamos unas cercanías un poco con Laura, ella escribe un artículo que dice La paz en pantalones y señala, muy importante, qué pasa con el tema de la resolución 1325. Ella lo escribe el 18 de septiembre del 2012 y nos hacemos la gran pregunta, ¿y qué pasa aquí con la participación y la presencia de las mujeres? Si es que quienes hemos reconstruido los pueblos, quienes nos ha tocado asumir lo que ha pasado en nuestras familias, lo que me ha pasado en mi cuerpo con la violencia sexual, somos las mujeres y no estamos en la búsqueda de la solución de este conflicto. Y Laura lo plasma muy bien en su artículo que también sale en el periódico El Tiempo y que invito que lo puedan leer. Ustedes pueden ver aquí una parte de los acuerdos. Ustedes recuerdan que en ese momento había una consigna, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y en el año 2013, por alguna razón, se filtran los 3 primeros acuerdos que se tienen, que es el de acuerdo de tema agrario, el acuerdo de participación y el acuerdo relacionado con drogas ilícitas. Y nosotras del Movimiento de Mujeres nos encontramos con frases como vamos a priorizar a las mujeres cabeza de familia, a las personas en situación de vulnerabilidad, a las mujeres gestantes y lactantes y a mujeres de la tercera edad. Y nosotras decimos, pero si las mujeres no somos solamente mamás, si las mujeres no solamente somos pobres, ni somos las vulnerables, ni somos las de la tercera edad, ni mucho menos somos todas cabezas de hogar. ¿Qué pasó con las mujeres? Este otro grupo de mujeres que no somos ninguna de estas categorías, pero que realmente es muy importante nuestro papel en la construcción de la paz. Y ahí sí, el movimiento de mujeres dijo, no, aquí nos toca actuar y se crea la Cumbre Nacional de Mujeres, un espacio donde 8 organizaciones de carácter nacional nos sentamos a pensarnos qué pasa en torno a la participación de las mujeres, qué pasa con Naciones Unidas, ratifiquemos la resolución 1325 del Consejo de Seguridad e iniciamos una acción muy importante de cabildeo con el gobierno, pero también de organizaciones internacionales, y aquí es donde juega un papel muy importante las comunidades como Noruega, las mujeres de Suecia, de Irlanda, que han venido también en procesos internacionales de paz y que nos tenían que ayudar. O sea, el deber de la sociedad colombiana y de las mujeres era posicionar la resolución 1325 y dar este gran paso. Así que decidimos crear la Cumbre Nacional de Mujeres, un espacio de alrededor de 600 mujeres aquí en Bogotá para pensarnos y exigir nuestra presencia. Después de este momento, y ustedes pueden ver ahí, salimos en los periódicos, exigimos la participación en el diálogo de paz, hacemos acciones muy fuertes de lo que significa la presencia, la visibilidad de los delitos que las mujeres hemos vivido en el conflicto, pero sobre todo que en los acuerdos quedara plasmado el tema de las mujeres y que las mujeres pudiéramos estar en este proceso de diálogo y negociación. Esto se da en octubre del 2013. El gobierno nacional, después de un mes casi, y esto es un logro del movimiento de mujeres que me parece importante que ustedes lo sepan,
el gobierno nombra a 2 mujeres, a María Paulina Riveros y a Nigeria Rentería como plenipotenciarias, y ellas inician un trabajo importante al interior del gobierno de Colombia, pero nos encontramos con una gran situación positiva, y es que las mujeres de la FARC también se estaban preguntando, ¿y nosotras cómo vamos aquí? Nosotras hemos cargado el fusil por más de 20 años, nosotras hemos hecho la guerra, hoy día queremos dar pasos hacia la paz y queremos también hacerlos visibles. Y este encuentro de las mujeres de la FARC con las mujeres de la sociedad civil como nosotras, pero también con un gobierno que le tocó empezar a colocar mujeres plenipotenciarias, pues se crea la subcomisión de género. Y esta subcomisión de género, creada en septiembre del 2014, es un alivio para el movimiento de mujeres, pero también un gran trabajo de posicionar los intereses. Y aquí se cree que el tema de género es las mujeres, las niñas, las mujeres de la tercera edad, y no. Resulta que el género tiene que ver con las relaciones de poder que vivimos hombres, mujeres, personas en una sociedad. Y fue duro el trabajo. O sea, realmente cambiar el chip y poderlo involucrar. Yo me acuerdo en una subcomisión de género, Humberto de la Calle nos decía, pero no vayan a cambiar mucho, es decir, ya hemos negociado como, ya tenemos aquí, ustedes no se metan como de a mucho a cambiarlo, pero pues es que ni más ni menos es como las mujeres tienen acceso a la tierra, cómo las mujeres accedemos al crédito, de cómo las mujeres tenemos posibilidades de contar con jardines infantiles en las zonas rurales. O sea, situaciones que tocaba cambiarlas. Y sí se vivió un momento de tensión porque, pues, como así, las mujeres, después de que ya hemos hecho nuestro acuerdo, vienen ahora a desarreglar los acuerdos que hemos pactado. Y fue tensionante, creo que se salió con unas buenas propuestas. Eh, También se cambió, por eso ustedes logran ver en el acuerdo de víctimas que el tema de mujeres es mucho más claro, mucho más preciso. Se crea un espacio específico para el AGEP, que hable de una comisión específica para la investigación de delitos de mujeres, y eso se logra porque ya estaba creada la subcomisión. Ustedes pueden ver en drogas ilícitas un poco más débil, pero pues es parte de la historia y es parte de los acuerdos que se lograron hacer. Después de todo este proceso de la firma del acuerdo, de plebiscito y de las tensiones, vimos la oportunidad ahí, después de perder el no, de crear una comisión de seguimiento y de impulso y verificación a la implementación del acuerdo, porque nos dimos cuenta que el tema de género no iba a ser el más posicionado y que tendríamos que tener un espacio de seguimiento. Y es este espacio que se crea, esta comisión se crea, que es la CICIBI, y dentro de esa comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del acuerdo, se crea una instancia especial para contribuir a garantizar el enfoque de género en la implementación del acuerdo final. Y eso crea un escenario importante, y ustedes empiezan a ver que después de todo este acción de la subcomisión de género, empiezan a ver otras caras. Y en el noticiero empezamos a ver a las mujeres estando en el escenario del diálogo y la paz. Ustedes nos pueden ver ahí. Empezamos a ver a María Paulina y a Victoria Sandino como representantes de los dos grupos, a las mismas mujeres. La misma FARC pidió traer más mujeres a estos escenarios. Se crean algunas cartillas, acciones pedagógicas, y la paz empieza a coger otra forma, esta construcción de la paz y todo este escenario. Y dentro de esto también empezamos a ver que en las regiones las mujeres se empezaron a movilizar, y que no solamente éramos las de carácter nacional, sino que en los territorios se ha construido y se tiene unas acciones muy fuertes en lo que es la construcción de la paz. Y aquí valoro profundamente el trabajo de nuestras compañeras en los territorios, el trabajo también de las mujeres que hacían parte de la guerrilla
en empezarse a preguntar unos feminismos desde la insurgencia y unos feminismos que empezaron a dar una visión diferente de lo que fue el desarme, desmovilización y reincorporación, y el papel que los medios de comunicación jugaron. Miren esta imagen tan bella, el fin de la guerra, y es una mujer mostrando pues su fusil, porque pues todavía no habían entregado sus armas, pero al lado su hijo. Y estas imágenes solamente son posibles por el trabajo que los periodistas, que los corresponsales, que la gente que se encarga de mostrarle al país lo que está pasando, pues son ustedes. Estas imágenes perdurarán y harán parte de lo que ha significado este proceso de diálogo y resolución en el marco de lo que ha sido la resolución 1325 y lo que significa un desarme con enfoque de género, que es lo que nos llama esta resolución a insistir en la participación de las mujeres, no solamente en el proceso de discusión del acuerdo y de firma del acuerdo, sino en los escenarios posteriores, que es justamente en el que nos encontramos. Y aquí es importante que en estos 20 años de la resolución 1325 se haga unas referencias a lo que ha pasado en el país, y pues los invito y las invito a ustedes como periodistas, que son los que relatan los hechos importantes y de lo que marca la historia en el país, que lo hagan y que tengan en cuenta que las mujeres le hemos apostado a la paz. Gracias.